Capítulo 13. En un vasto reino. Más allá de los límites de la realidad, existe un dominio donde los espectros del bardo vagan en un eterno estado de transición entre la vida y la muerte. En este dominio, los espectros coexisten en un delicado equilibrio, tejido entre los hilos de la existencia y la trascendencia. En el corazón de este dominio, se erige una majestuosa tertulia, una manifestación del bardo mismo, donde los espectros se congregan en búsqueda de respuestas y significados en su eterno viaje. Se extiende como un laberinto de posibilidades, cada pasillo y cada habitación una representación de los diferentes días del bardo. Los espectros se encuentran con los sabios, una encarnación de la sabiduría acumulada a lo largo de las edades. Sus palabras resuenan con la profundidad del nouménico, revelando verdades ocultas más allá de la comprensión humana. ¿Qué sería de nosotros si pudiéramos contemplar la vastedad del bardo, donde lo fenoménico se funde con lo nouménico en un baile eterno de existencia y trascendencia? Rey se encuentra en el parque escultórico Los Barrancos de Teruel, rodeado por esculturas que parecen susurrar secretos antiguos entre sus formas enigmáticas. La atmósfera estaba cargada de una energía inquietante, como si el parque estuviera vivo y vigilando cada uno de sus movimientos. Avanza con precaución entre las esculturas, sintiendo el peso de la oscuridad sobre sus hombros mientras busca desesperadamente a Amonet. Cada paso lo lleva más al corazón del parque, donde las sombras de las esculturas cobran vida. El sonido de sus propios pasos resonando en el silencio del parque es lo único que lo acompaña en su búsqueda. Llama el nombre de Amonet en voz alta, pero solo recibe el eco vacío de su propia voz como respuesta. La sensación de estar perdido en un laberinto sin fin lo consume, aumentando su ansiedad con cada momento que pasa. De repente, una figura emergió de entre las sombras, haciendo que Rey se detuviera en seco. Era Amonet, con una expresión de temor en su rostro pálido y delicado. «Amonet, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Estás bien?», preguntó Rey intentando tocarla, pero su figura se desvaneció entre la neblina. Continúa su camino buscándola, y finalmente, llega a una cabaña de guardabosques, escondida entre las esculturas, pero esta vez una presencia siniestra destaca allí, entre la penumbra del parque. Con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, Rey se acerca a la cabaña, sintiendo que algo oscuro y maligno acecha en el interior de la cabaña. Busca a Amonet frenéticamente, pero la cabaña está vacía, como si nunca hubiera sido habitada por él. Una sensación de desesperación lo envuelve mientras se da cuenta de que está solo en medio de la oscuridad, sin esperanza de encontrarla en este lugar aterrador. Deambula por los sinuosos callejones de Teruel, pero su mente es un bucle infinito, enredada en los hilos de la reflexión. El tumulto de la ciudad se desvanece en la distancia, eclipsado por la cacofonía de sus propios pensamientos intrincados. Las luces intermitentes de los letreros comerciales destellan ante sus ojos, pero su atención está cautiva en los recovecos más oscuros del parque, donde las sombras de las esculturas se sacuden al ritmo de su incertidumbre. Los transeúntes pasan junto a él, pero sus semblantes se desvanecen en la bruma, evanescentes como espectros de una realidad distorsionada. ¿Acaso estas figuras son genuinas o simples quimeras engendradas por su mente inquieta? La pregunta reverbera en las cavernas de su pensamiento, sin hallar eco en la vastedad de su laberinto interior. De súbito, un destello de movimiento captura su atención, como una pincelada efímera en el lienzo de la realidad. Una sombra se desliza furtiva en el confín de su visión, apenas perceptible pero lo suficientemente tangible como para enviar un escalofrío serpenteante por su columna vertebral. Se volteó para enfrentarla, y es una mujer parecida a Amonet, con su cuello ensangrentado. Voltea a mirar hacia atrás y vislumbra el cadáver de Amonet en las calles empedradas de Teruel. Con pasos vacilantes, intenta acercarse a Amonet, alejándose de la otra mujer, pero cada paso lo aleja más de la realidad tangible, sumiéndolo en la penumbra de su propio laberinto psíquico.
Cuando finalmente alcanza el umbral de una puerta en el parque, la abre y encuentra tumbas que se extienden como los tentáculos de un kraken. Atrapando la luz en su abrazo de piedra y sombra, Rey avanza entre las lápidas, con el corazón palpitando en su pecho, como un tambor de guerra. Se detiene frente a una tumba solitaria, donde una figura femenina de espaldas, envuelta en un manto oscuro, está absorta en la lectura de un epitafio con fecha del 11 de enero de 2024. Al acercarse, escucha sus palabras murmuradas. Y aquí yace alguien cuyo nombre ya no importa, pues las sombras han devorado su identidad. La voz resuena en los confines de su mente, como un eco de la verdad que he evitado durante tanto tiempo. La mujer se vuelve lentamente hacia él, revelando el rostro de Amonet iluminado por los rayos mortecinos de la luna. Sus ojos, profundos pozos de oscuridad, parecen atravesar la fachada de su cordura, sumergiéndolo en un abismo de comprensión. Rey se encuentra paralizado por la revelación, su corazón golpea con fuerza en su pecho mientras la verdad lo envuelve como una manta fría. La comprensión se abre paso en su mente, y finalmente vislumbra que está en un estado entre la vida y la muerte. Ray comenzó a leer el capítulo 37 de memoria, sabiendo que cada palabra podría ser la clave para ayudar a los espectros de Amonet y su hermana a encontrar la paz y la reencarnación. Con cada página, se sumergía más en la historia, buscando pistas y revelaciones que pudieran señalar el camino hacia la redención. Mientras avanzaba, sentía una mezcla de esperanza y ansiedad, consciente del peso de su tarea y la importancia de su labor. En el parque, bajo la sombra de las esculturas antiguas, se encontró con los espectros de Amonet y su hermana, quienes parecían susurrarle palabras de aliento y guía mientras continuaba leyendo, decidido a cumplir su misión. De pronto, una luz se desvanece en un destello fulgurante, como si la verdad última de uno de los espectros hubiera encontrado su hogar final. En este momento de trascendencia, una de las sombras, impregnada de sus experiencias pasadas, se convierte en la esencia misma de la existencia. No hay renacimiento, no hay retorno a la rueda interminable de la vida y la muerte. Más bien, se funde con la universalidad, fusionándose en la esencia primigenia de todo lo que es, como una gota de agua que se disuelve en el vasto océano del ser. Dejando solo a Rey con el espectro de Amonet. Y ella musita, me miras como si tus ojos estuvieran iluminados por la frescura del mar, ahora viendo más allá de lo evidente, y ya no zombies. En tanto que el embelesado responde, capturo la belleza que te rodea, la fuerza vital latente detrás de ti. Al instante, los dos miran hacia el horizonte boscoso y ven una escena onírica, un hombre emerge entre los árboles, su figura distorsionada como la de una bestia, sus ojos brillando con una intensidad sobrenatural. La luz del crepúsculo se filtra entre las ramas, arrojando sombras fantasmagóricas sobre su figura, mientras se desliza silenciosamente entre los árboles, como un espectro acechando en la oscuridad. Amonet y Rey contemplan la escena con asombro y temor, preguntándose si lo que ven es real o simplemente una ilusión de la mente. La intriga crecía en Rey a medida que avanzaba en el capítulo, desentrañando los enigmas ocultos en las estrofas 39. Cada fragmento era una pieza crucial en el rompecabezas, y surgió la primera pregunta de Amonet. ¿Es este ser de pura maldad, o simplemente un reflejo distorsionado de la realidad? Preguntó Amonet, sumida en sus propios pensamientos. Rey consideró la pregunta con seriedad antes de responder. En nuestra búsqueda por comprender la naturaleza del mal, nos enfrentamos a un dilema que va más allá de nuestra comprensión sensorial. Podemos juzgar las acciones de este ser y etiquetarlo como malvado debido a las consecuencias negativas que observamos. O podemos cuestionar si esta maldad es inherente a su ser o si es el resultado de una distorsión en su percepción de la realidad. ¿Es este ser verdaderamente malvado por elección,
o es simplemente un reflejo distorsionado de su entorno y experiencias pasadas? El tono de Rey invitaba a explorar las profundidades de la moralidad y la naturaleza del bien y el mal. Se enfrentaban a la complejidad de la condición humana y a la dificultad de juzgar con certeza lo que yace más allá de la comprensión inmediata. Reconociendo las limitaciones en la comprensión de la realidad última, tal vez podrían acercarse a una apreciación más completa de la existencia y la moralidad. Él se adentraba en el corazón del misterio de Amonet, sintiendo su presencia en cada línea del capítulo 39. Cada palabra era un vínculo con el pasado de ella, un recordatorio de la promesa que había hecho de poner fin a su sufrimiento. A medida que avanzaban en el capítulo 40, el rostro de ella se iba volviendo gradualmente más claro, reflejando la luminosidad que penetraba a través de las hojas del bosque. Rey continuó sumergiéndose en la trama, enfrentándose a desafíos cada vez más intensos en su búsqueda de redención. Reflexionando sobre los observadores, Rey y Amonet se encontraron en un antro de perdición, donde presenciaron un aquelarre de criaturas sobrenaturales entregadas a actos de desenfreno y maldad. En términos kantianos, lo que veían y experimentaban directamente se consideraba el fenómeno, es decir, el mundo tal como se presentaba a sus sentidos. Sin embargo, una duda persistía. ¿Era este aquelarre una realidad tangible o una ilusión? Esta pregunta introducía el concepto de mundo tal como es en sí mismo, independientemente de la percepción humana. Se vieron envueltos en una neblina de confusión que simbolizaba la barrera entre el fenómeno y el noumeno. En su intento por discernir la naturaleza de lo que presenciaban, se enfrentaron a la posibilidad de que su percepción estuviera distorsionada. Que lo que veían fuera un mero reflejo de algo más profundo y fundamental. En el tránsito 41, todo el escenario se tornó insólito, era un mundo invertido, donde la oscuridad se refleja en cada rincón del día y la luz se sumerge en la sombra de la noche. La disociación se convierte en la realidad. En los espejos, el sol brilla con una intensidad oscura, mientras que en el firmamento, la luna emite un resplandor de sombras profundas. La mente se pierde en la confusión de lo contrario, donde el tiempo se desvanece entre los momentos distorsionados. En esta dualidad invertida, la percepción se desafía a sí misma, y la realidad se convierte en un laberinto de contradicciones. En este cosmos invertido, las leyes gravitacionales se burlan de la lógica conocida, y los mortales desafían la verticalidad caminando con gravedad inversa sobre el cielo, mientras que las nubes, en un capricho cósmico, serpentean en su danza etérea sobre el suelo terrenal. Los ríos, en un flujo contracorriente, desafían su curso natural, ascendiendo hacia las cimas de las montañas para luego despeñarse en cascadas hacia el firmamento. Los árboles, en su elegancia retorcida, echan raíces hacia las nubes, buscando sustento en el vapor celeste mientras sus copas se sumergen en la tierra, y otra pregunta central confrontaba a Amonet. ¿Era el aquelarre una manifestación tangible de la realidad o un reflejo distorsionado? Rey amplió la reflexión al preguntar. ¿Estás viendo las cosas tal como realmente son, o estás percibiendo un reflejo de una verdad más profunda y oculta? Si el aquelarre es una ilusión creada por sus propias mentes atormentadas, su experiencia está limitada al ámbito fenoménico. Lo que percibes es real en términos de tu experiencia subjetiva, pero podría no reflejar la verdadera naturaleza de la realidad. Esto pone de manifiesto la dificultad de alcanzar el conocimiento puro y no distorsionado de las cosas en sí mismas. El líder de las criaturas, con su presencia ominosa y sus palabras enigmáticas, podía representar un símbolo del noumeno, algo que existía más allá de la percepción directa y que influía en el mundo fenoménico de manera profunda e inefable.
Su declaración sobre la depravación y la complicidad de la luna resonaba como un eco de verdades más profundas que los observadores no podían captar plenamente. Los observadores se encontraban inmersos en un dilema ideológico sobre la naturaleza de la realidad. Lo que presenciaban podría ser un reflejo distorsionado de una realidad más profunda e inaccesible. Este cuestionamiento resonaba con la noción kantiana de que, aunque experimentamos el mundo a través de nuestros sentidos y nuestra mente, la verdadera esencia de las cosas permanece, en gran medida, oculta. La meditación de Rey se mantuvo firme mientras se enfrentaba a las páginas finales, encarando el capítulo 42, decidido a desentrañar los secretos que habían mantenido al espectro de Amonet en el bardo. Cada verso era un recordatorio de su deber sagrado, un llamado a la acción que no podía ignorar. Se acercaba al clímax del camino en el capítulo 43, sintiendo el peso de la responsabilidad descansando sobre sus hombros. Cada palabra resonaba con un sentido de urgencia, un llamado desesperado de ayuda que no podía ignorar. Sobre Amonet se cierne otra interrogante acuciante. ¿Cuándo la mente se convierte en su propio adversario? ¿Dónde se encuentra la realidad? Rey respondió, intenta verte a través de los ojos del ser. Experimenta una ruptura en la percepción habitual, cuestionando la naturaleza de su identidad y la realidad misma. La verdadera esencia de tu ser y del ser amenazante, donde las fronteras se disuelven. ¿Cuándo la mente se convierte en su propio adversario? En este contexto, la pregunta final resuena profundamente. Esta interrogante apunta a la disolución de las fronteras entre el yo y el otro, entre víctima y verdugo, sugiriendo que la mente, en su complejidad, puede convertirse en el terreno donde lo fenoménico y lo noumeno colisionan y se confunden. ¿Dónde se encuentra la realidad? La respuesta, si es que hay una, parece eludir a los observadores, atrapados en un ciclo perpetuo de percepción y disolución, de fenómeno y noumeno, de luz y sombra. En última instancia, el terror y la transformación experimentados por el primer observador simbolizan la fragilidad de la comprensión de la realidad. Lo que percibimos puede no ser más que un reflejo distorsionado de verdades más profundas y ocultas, dejando a la mente en un estado perpetuo de búsqueda y cuestionamiento. En la penumbra de la estancia, los límites de la realidad se difuminan, el miedo y desesperación continúa, desafiando la capacidad para discernir la verdadera naturaleza de la existencia. Rey presenció el clímax del camino en el capítulo 44, sintiendo cada momento como si estuviera ocurriendo a su alrededor. La intensidad lo dejó sin aliento, pero no pudo apartarse de la narrativa, sabiendo que el destino de Amonet estaba llegando. Ella preguntó: ¿es la piel el único umbral que separa la vida de la muerte? ¿Es acaso el corazón humano el verdadero refugio del alma en su tránsito por los reinos del sufrimiento y la redención? Rey indicó: la piel, como límite tangible entre el mundo interior y exterior, parece ser el umbral que separa la vida de la muerte. La piel es lo que percibimos directamente, el contenedor visible del ser. Sin embargo, esta percepción puede ser una ilusión superficial. El verdadero umbral podría residir en una esencia más profunda, en el alma o el espíritu, que trasciende lo perceptible. Esta dualidad nos lleva a cuestionar si la piel es el único umbral, o si hay algo más allá de lo que nuestros sentidos pueden captar. El corazón humano, símbolo de las emociones y el núcleo de la experiencia, puede ser percibido como el refugio del alma, el centro de nuestras percepciones emocionales, el lugar donde sentimos y sufrimos. Pero esta percepción puede no abarcar toda la realidad. El corazón podría representar una realidad más profunda, un verdadero refugio de la esencia, que va más allá de la experiencia física y perceptible. Este refugio podría ser el lugar donde el alma transita entre el sufrimiento y la redención, una condición más allá de lo que podemos ver o tocar. En estas reflexiones,
la piel y el corazón son más que simples fenómenos perceptibles. Son símbolos de una realidad más profunda y esencial. Nos invitan a considerar que lo que vemos y sentimos puede ser solo una representación superficial de verdades más profundas. El verdadero umbral entre la vida y la muerte, y el verdadero refugio del alma, podrían ser aspectos de una realidad que trasciende nuestra capacidad de percepción, llevándonos a una búsqueda constante de comprensión más allá de lo tangible. Rey se preparó para enfrentar el desafío 45, sabiendo que cada palabra era un recordatorio de su deber sagrado, un llamado a la acción que no podía ignorar. Ella preguntó: ¿qué límite existe entre el sacrificio y la redención, entre la vida y la muerte, entre el bardo y la eternidad? Él respondió: el sacrificio implica una pérdida o renuncia significativa, mientras que la redención sugiere una liberación o salvación de esta pérdida. La vida se experimenta como la existencia activa y consciente, mientras que la muerte se percibe como el fin de esta existencia. El sacrificio y la redención podrían formar parte de un proceso más amplio e incomprensible que va más allá de nuestra percepción limitada. La vida y la muerte podrían ser aspectos de una realidad más profunda e interconectada, donde la transición entre ellas no es tan clara como parece. El bardo y la eternidad podrían ser parte de un continuum más allá de nuestra comprensión humana, donde el tiempo y el espacio se disuelven en una realidad trascendental. Con el desenlace a la vista, el bosque se transforma en un vacío imponente, se disipa la neblina, el silencio se convierte en el eco de la ausencia y las sombras danzan en la nada. Cada árbol se convierte en un testigo silencioso de la vacuidad, sus ramas extendiéndose hacia un cielo que parece desvanecerse en la inmensidad del espacio. La naturaleza misma parece susurrar secretos antiguos sobre la esencia del vacío, recordando al observador la efímera existencia de toda creación en el vasto lienzo del universo. Amonet y Rey, envueltos en la penumbra de la percepción, se encuentran perdidos en la contemplación del abismo, donde la nada se convierte en un reflejo de la eternidad y el vacío en el santuario de la comprensión última. Ella esboza una duda abrumadora. ¿Hay respuesta en el vacío? Rey responde: la idea de una respuesta en el vacío puede parecer contradictoria o abstracta. Buscamos respuestas dentro del contexto de nuestras percepciones y experiencias concretas. El vacío se percibe como la ausencia de algo tangible o perceptible, y por lo tanto, encontrar una respuesta dentro de él parece improbable o incluso imposible. Entonces, puede adquirir un significado más profundo y metafísico. Exploramos realidades más allá de nuestras percepciones y experiencias directas. Aquí, el vacío podría interpretarse como un estado de trascendencia o de ausencia de manifestación fenoménica. Esto va más allá de lo perceptible, una verdad fundamental que existe independientemente de nuestra capacidad para experimentarla o comprenderla plenamente. Rey, recordando el verso de Amonet sobre el vacío, recita: el dolor sublime y profundo de sentirse ajeno, de no poseer ni ser poseído. Mantener el corazón abierto a la oscuridad y la incertidumbre implica despojarse, desatar los lazos del deseo, liberar el aroma de la feminidad y el brillo masculino, y disipar la estridente voz del sadismo que persiste en lo que ya no es. Es mostrar humildad ante lo infinito, eso es liberarse. La vacuidad es esencial. La emoción y la satisfacción la inundaron al sentir una resonancia con aquel verso y su pasado, sintiendo más ímpetu para avanzar hacia el día 46. Los hilos sueltos de la trama se ataron, y el destino de Amonet encontró su resolución, en tanto ella pregunta: ¿seré capaz de trascender las sombras del pasado y forjar un sendero hacia la luz, o me perderé eternamente en el abismo que yo misma he creado? Rey responde: depende de tus acciones y elecciones en tu realidad tangible y perceptible. Aquí, la trascendencia se percibe como un proceso gradual y consciente. Enfrentas y superas los obstáculos del pasado para alcanzar un estado de mayor claridad y realización. Sin embargo,
la posibilidad de perderse en el abismo que uno mismo ha creado también es una opción fenoménica real, si las decisiones y acciones no conducen hacia la luz. Ya en el Concilio 47, Amonet replica: ¿qué sombras acechan en los rincones más oscuros de nuestro ser, esperando el momento adecuado para emerger y desvanecer la luz que tanto hemos cultivado? Él explica: las sombras que acechan en los rincones más oscuros de nuestro ser representan los aspectos oscuros y reprimidos de nuestra psique, que surgen en nuestra experiencia diaria. Estos pueden ser traumas pasados, miedos subconscientes, o deseos reprimidos que emergen en momentos de vulnerabilidad o estrés. En este contexto, las sombras son fenómenos que pueden ser percibidos y experimentados directamente a través de nuestras emociones, pensamientos y acciones en el mundo tangible. Las sombras podrían representar fuerzas oscuras o aspectos de la realidad que van más allá de nuestra experiencia fenoménica directa. Estos podrían incluir conceptos como el mal absoluto, la oscuridad existencial o la desconexión de nuestra verdadera naturaleza esencial. En este sentido, las sombras son manifestaciones de una realidad más profunda y esencial que trasciende nuestras percepciones y experiencias limitadas. Mientras avanzaba en la trama, su mirada se posaba en Amonet, una diosa de enigma y misterio, cuya esencia parecía escapar de la realidad misma. Enamorado de su etérea presencia, Rey se sentía como un navegante solitario perdido en un océano de melancolía, anhelando ser reconocido en el laberinto de sueños en el que ambos estaban inmersos. Aunque el dolor de no ser reconocido por su musa le pesaba en el corazón, Rey encontraba consuelo en el hecho de poder acompañarla en su búsqueda de respuestas. Cada pregunta sin respuesta era un desafío, y cada descubrimiento un rayo de luz en la oscuridad. En el teatro de sus mentes entrelazadas, Rey y Amonet danzaban entre las sombras del pasado y las promesas del futuro, unidos en un vínculo de complicidad y esperanza en medio del caos del universo. Finalmente, en el entorno del escenario final 48, Amonet mirándolo con amor pregunta: ¿algún día encontraremos un destino compartido? Él sin una respuesta clara dice: contigo, el misterio siempre está presente. Pero la verdadera unión trasciende el tiempo y el espacio. Ella responde: el juego termina cuando no quede ninguna experiencia por cumplir. Así que puede que no acabe jamás. Rey se sintió como si estuviera despidiéndose de su gran amor, y le dijo: Amonet, pase lo que pase en el futuro, no se marchitará ni se morirá nada de lo vivido. Mientras cerraba su libro, sabiendo que había cumplido con su deber sagrado,